En primer lugar, un saludo para todos. Este video se hace con el fin de darle solución al taller 1 que se había planteado, que era con respecto a funciones. Este taller constaba de 4 puntos, cada uno con sus respectivos ítems. Entonces en este video lo que vamos a hacer es resolver pues cada ítem de cada punto, explicando paso a paso qué era lo que se debía hacer para resolver el taller de una forma correcta. Entonces, en el primer punto lo que encontramos es un punto donde se debe evaluar algunos puntos o algunos términos en una función dada. En el segundo punto lo que se pide es realizar la gráfica y encontrar dominio y contradominio de tres funciones, dos funciones que ya se habían visto en clase y una tercera que también se había visto y es la función a trozos. En un tercer punto se plantean dos funciones, f y g, y lo que se pide es definir el cociente de esas dos funciones y la compuesta de esas dos funciones y encontrar su respectivo dominio. Y para el último punto lo que se pide es determinar si la función es par o es impar o no cumple ninguno de estos dos casos. Bueno, estos eran los puntos que se habían visto. Esto con respecto a la primera temática que habíamos visto, que era de funciones. Todos los temas que se van a necesitar para resolver este taller ya fueron vistos en clase, así que los vamos a ir repasando poco a poco. Entonces el primer punto es una función. Para el primero, dada la función, la hemos llamado f de x. Esta función es una raíz, la raíz de 4 menos x. Vamos a ver por acá de esta forma. Y bueno, para esta raíz, entonces tenemos que determinar dos ítems, que es a y b, y para cada uno de ellos debemos evaluar pues unos respectivos términos en esta función. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a determinar primero lo que nos pide en el ítem A. En este ítem A lo que nos pide es calcular f de menos 4 menos x al cuadrado, es decir, esto que tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya lo hemos visto. Vamos a ver esta función f de x de esta forma. Vamos a verlo por acá. Esta función f de x la vamos a ver de esta forma. Voy a borrar por aquí. No voy a colocar la x, ya lo veremos por qué. Y aquí lo que voy a hacer es 4 menos, y lo voy a escribir entre paréntesis porque menos está afectando a toda la x, así que si aquí se reemplaza un término, por ejemplo, un término como lo que vemos aquí, que es menos 4 menos x al cuadrado, que no es un número solo o no es una sola variable, sino algo que se compone de una resta, en este caso menos 4 menos x al cuadrado, pues bueno, el menos que afecta a la x, el menos va a afectar a todo lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entonces, lo que vamos a reemplazar en esta parte, es decir, lo que vamos a calcular, es lo mismo que tenemos que reemplazar aquí. ¿Por qué aquí? Porque es donde está la x. Entonces, en el lugar donde está la x, nosotros reemplazamos el valor que tenemos o lo que vamos a reemplazar. Ejemplo, si nosotros queremos calcular f de 2, pues en esta función f de x lo que hacemos es reemplazar el 2 en donde está la x. Hacemos las operaciones correspondientes y nos va a dar la solución que nosotros necesitamos. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, f de h, entonces reemplazamos h en donde debería estar x. Y tenemos la solución correspondiente. Ok, pero lo que nosotros buscamos ahora es encontrar el valor de f de menos 4 menos x al cuadrado. Así que lo que tenemos que reemplazar es todo esto que tenemos por acá. Para ello, entonces, tenemos que hacer, como lo mencioné, ahora lo que tenemos que hacer es un correcto uso de los paréntesis para que eso no nos afecte en el resultado final. Acá lo que tenemos es 4 menos paréntesis, aquí está la x, el menos afecta a toda la x, es decir que este menos va a afectar a todo lo que vamos a reemplazar, que en este caso es menos 4 menos x al cuadrado. Entonces por aquí menos 4 menos x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Ok, aquí tenemos entonces lo que debemos hacer únicamente es hacer un correcto uso de los signos. Aquí menos por menos es más y menos por menos es más. Y bueno, recordemos que esto está dentro de la raíz cuadrada. Ok, lo que nos queda es hacer operaciones de los términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Pues aquí tenemos dos números que los podemos operar, dado que ambos son números reales. Entonces podemos hacer la suma, 4 más 4, 8, más x al cuadrado. X al cuadrado no tiene más términos semejantes, así que lo dejamos de esta forma.
y hemos concluido el ejercicio. Es decir, que f de menos 4 menos x al cuadrado es igual a la raíz de 8 más x al cuadrado. Repitamos rápidamente entonces esta parte. Lo que hacemos es reemplazar lo que tenemos por aquí en la x, haciendo un correcto uso de los paréntesis para que esto no nos afecte en el resultado final. Hacemos los respectivos operaciones de signos para que nos dé este resultado de por acá. Por ejemplo, no es correcto escribir 4 menos y aquí escribir lo que tenemos por acá, digamos menos 4 menos x al cuadrado. Pues no, entonces hacer uso de los paréntesis, ¿sí? Nunca está de más usarlos y en este caso que son necesarios, pues debemos usarlos. Hacer los correctos operaciones con signos y llegamos al resultado después de haber simplificado esto que teníamos por acá. ¿Okay? Entonces con eso concluimos el ítem A. El ítem B pues es relacionado a la misma función f de x, en este caso la función f de x igual a 4 menos x, pero nos pide calcular un cociente, nos pide calcular el cociente f de x más h menos f de x sobre h. Ok, el poner este cociente no es ninguna casualidad o no es porque se quiera ver complejo el ejercicio. Este cociente que miramos por aquí es muy necesario en el inicio del estudio de las derivadas. Veremos más adelante cuando entremos en el estudio de las derivadas que esto va a aparecer por ahí, este cociente. Bueno, esto también acompañado de un límite, que es la temática pues, que estamos viendo actualmente. Ok, todo este cociente es por eso que en varios ejercicios se ha planteado esto. En ejercicios que miramos en clases, planteamos encontrar este cociente, f de x más h menos f de x todo sobre h, teniendo en cuenta h diferente de 0. Entonces, este cociente es por eso que aparece en diferentes ejercicios. Para quienes han tenido la oportunidad de revisar el libro que estamos siguiendo, mirarán que en los ejercicios aparece bastante esto. Y es porque va a ser necesario calcular esto cuando utilicemos derivadas. Entonces, bueno, no está de más, ya que sabemos cómo evaluar una función, cómo hacer estas operaciones, bueno, está de más ir practicando con este cociente para que cuando entremos a la definición de derivada, pues no nos choquemos con este cociente que miramos por aquí. Ok, esto para la misma función, para f de x igual a 4 menos x en la raíz cuadrada, ¿sí? Que es la función que teníamos por acá. Entonces vamos a calcular esto. Bueno, aquí podemos identificar tres cosas distintas en un principio. Podemos identificar f de x más h, podemos identificar f de x y podemos identificar una h por acá debajo. Bueno, entonces vamos a ir paso por paso. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular f de x más h. F de x más h. Esto lo voy a hacer de la misma forma como hice en el ejercicio anterior. Vamos a colocar la raíz aquí. 4 menos paréntesis x más h, que es lo que estamos reemplazando. Miremos que este x más h es lo que vamos a reemplazar aquí en x. Como el menos afecta a toda la x, el menos afecta a todo el x más h. Entonces 4 menos paréntesis x más h, que es lo que estamos reemplazando aquí, ¿sí? Bueno, seguimos por acá. Hacemos las operaciones de signos. 4 menos por más, porque si x no tiene signos, porque es más, menos por más, menos por más del h, menos h, y todo en una raíz cuadrada. Ok, no hay términos semejantes, x, h y un número, en este caso 4, no podemos operar entre ellos, así que esta parte la dejamos de esta forma. Tenemos f de x más h. Ok, f de x, pues no es necesario calcular nada porque f de x es lo que nos dan. Entonces f de x lo tenemos por acá, que es la raíz de 4 menos x. ¿Listo? Y h simplemente es un real. Y ese h pues es diferente de 0 para que esta fracción que tenemos por aquí, ¿sí? Este cociente, pues no se indetermine. Entonces tenemos todo listo para poder reemplazar en este cociente que miramos por acá. Ok, entonces lo primero, f de x más h, ya lo tenemos por aquí, es la raíz de 4 menos x menos h. Entonces, f de x más h menos f de x sobre h. No lo voy a escribir, pero ya sabemos que h es diferente de 0. Por aquí tenemos f de x más h, entonces 4 menos x menos h en raíz cuadrada. Tenemos por aquí. Menos f de x, ya lo sabemos que es 4 menos x en raíz cuadrada. Y todo sobre h. Ok, ya tenemos esto.
pues podríamos decir que ya tenemos concluido el ejercicio, pero algo que podemos hacer, y nuevamente, cuando estudiemos derivadas, miraremos por qué la importancia de hacer este siguiente paso. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado del numerador. Para quienes me preguntaron sobre este ejercicio en particular, que si lo podíamos dejar aquí o podíamos simplificar más, les mencioné multiplicar por el conjugado del numerador. Esto para, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer multiplicando por este conjugado y cuál es el resultado que vamos a obtener y por qué la importancia de hacer este paso. Lo que hacemos entonces es multiplicar por un cociente que tiene el mismo numerador y el mismo denominador. ¿Por qué se multiplica con un cociente que tenga el mismo numerador y el mismo denominador? Bueno, porque si el numerador y el denominador son los mismos, este cociente es igual a 1. Ejemplo, 5 sobre 5 es igual a 1. X sobre X, siempre y cuando X sea diferente de 0, esto es igual a 1. Y así, un número dividido entre el mismo número va a ser igual a 1. Entonces, esto que tenemos por aquí, ya que es lo mismo en el numerador que en el denominador, esto es 1, lo que tenemos por acá. Es decir, que no estamos alterando nada. Es por eso que aquí el resultado que teníamos lo estamos multiplicando por 1. Y todo número multiplicado por 1, o todo término multiplicado por 1, pues nos da el mismo número. Así que en esta parte no estamos alterando pues, lo que teníamos como resultado. Ahora, el conjugado, lo que tenemos es dos términos. El conjugado, cuando nosotros tenemos a menos b, su conjugado es lo mismo, pero con el signo más, a más b. De la misma forma, el conjugado de a más b, pues entonces es a menos b. Cambiar el signo. ¿Cuál es a acá? Lo vamos a ver como el a, como el término a, esta raíz que tenemos por aquí, ¿sí? Esta primera raíz, 4 menos x menos h, y la segunda raíz, pues la vamos a ver como el b, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es el conjugado de a menos b? A, que es el mismo que tenemos acá, más este término de acá, esta raíz que sería b. El mismo en el numerador que en el denominador para que al hacer la multiplicación no se nos altere el resultado, porque estamos multiplicando por 1. Cuando multiplicamos por el conjugado, es decir, hacemos esto es de factorización, ¿sí? Esto es de matemáticas generales, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Recordemos que este tipo de factorización lo que nos lleva es a al cuadrado menos b al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el numerador? En el numerador ahora tenemos a al cuadrado, que es 4 menos x menos h, esto en raíz, esto al cuadrado, menos 4 menos x, esto al cuadrado. ¿Sí? Una diferencia de cuadrados. A al cuadrado, decíamos que a era esta primera raíz que tenemos por aquí, b era esta segunda raíz, a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Todo sobre qué? Sobre h, que multiplica a todo este numerador de por acá. Entonces lo escribimos únicamente porque en este paso no vamos a hacer nada, no vamos a multiplicar h por cada raíz y ya veremos ahora en un momento por qué nos interesa dejar esa h afuera, multiplicando por todo el denominador. Entonces tenemos esto que tenemos por acá. Y lo que tenemos arriba, pues lo podemos cancelar raíz con el exponente, ¿sí? Esto porque, bueno, el dominio de estas funciones que hemos calculado o que lo podemos determinar, pues nos ayudan a cancelar esa parte, ¿sí? Nos ayudan a determinar que lo que está acá adentro no sea negativo. Entonces podemos cancelar esta raíz con este cuadrado y lo que tenemos aquí es 4 menos x menos h menos, este menos afecta a toda esta raíz, es decir, que este menos va a afectar a 4 menos x, y todo sobre h por 4 menos x menos h en raíz cuadrada, más 4 menos x en raíz cuadrada. Listo. Y bueno, lo que nos queda es hacer las operaciones que aparecen en el numerador, que las podemos hacer algunos términos semejantes y vamos a ver pues con qué nos quedamos. 4 menos 4, porque aquí es menos por más menos, 4 menos 4, aquí podemos entonces cancelar este 4. Menos x, aquí vamos a obtener menos por menos más x, ¿sí? Menos x más x, 0, también lo podemos cancelar, ¿sí? Repito, aquí cuando hagamos esta operación de signos lo que nos va a quedar es menos 4 más x, ¿sí? ¿Por qué? Menos por más menos 4, menos por menos más x. Ok, 4 menos 4, cancelamos. Menos x más x, cancelamos. Esto porque las dos sumas o las dos restas, pues como lo queramos ver, nos dan igual a 0. ¿Qué nos queda entonces?
vamos a ver qué nos queda por acá. Nos queda simplemente menos h. Menos h sobre todo lo que teníamos por acá abajo. ¿Okay? H sobre 4 menos x menos h en raíz cuadrada más 4 menos x en raíz cuadrada. ¿Y qué podemos hacer aquí? Este h está multiplicando a todo el denominador. Este h pues está en el numerador solo, lo podemos cancelar. ¿Por qué podemos cancelar? Porque sabemos que h es diferente de 0. ¿Sí? Si h fuese 0 no lo pudiéramos cancelar, entonces nuestro interés es que h sea diferente de 0, entonces por eso podemos cancelar y lo que nos queda arriba es simplemente menos 1 porque quitamos todo. Menos 1 sobre 4 menos x menos h, esto en raíz, más 4 menos x. ¿Ok? Y este menos de aquí, ya sabemos por propiedades de las fracciones que nosotros ese menos lo podemos poner ahí donde lo tenemos actualmente o lo podemos ubicar acá. Eso ya no altera el resultado. Este menos aquí o el menos en el 1 es lo mismo y lo que hemos llegado es a hacer resultado. Ok, ¿cuál es el objetivo entonces de multiplicar por el conjugado? Bueno, ya que hemos visto algo de límites y tenemos más o menos esa noción de límites o cómo proceder frente a ellos, más o menos tenemos esa noción básica de cómo funcionan los límites. Bueno, sabemos que si nos acercamos a h a 0, ¿sí? Y nosotros reemplazamos aquí en h igual a 0, pues bueno, esta fracción de aquí no va a tener sentido y se va a hacer indeterminada. Entonces nuestro objetivo al racionalizar esta parte de acá, al multiplicar por el conjugado y llegar a esto, es que si reemplazamos nosotros un 0 por acá, pues esto de aquí ya no se va a hacer 0 en el denominador. Repito, esto va a tomar sentido cuando nosotros miremos derivadas, su definición la definición de derivada, entonces ahí va a tomar sentido el por qué nosotros hacemos esta fracción, el por qué después de tener este resultado nosotros no nos conformamos con llegar a este resultado que teníamos por aquí, ¿sí? Que es correcto, pero nosotros no nos conformamos con llegar a este resultado, sino que hacemos este paso adicional para quitar esa única h que tenemos en el denominador y llegar a esta expresión por acá, ¿sí? Es algo que es muy importante que lo aprendamos a hacer, independientemente si ahora era o no era necesario hacerlo. Es muy importante que lo aprendamos a hacer, que aprendamos esto del conjugado, porque cuando estudiemos derivadas y calculemos derivadas por definición, esto va a ser importante, va a ser necesario que lo hagamos para que podamos calcular la derivada. Entonces el resultado pues de lo que nos pedía calcular, pues podíamos llegar a este resultado final. ¿Sí? Para que me preguntaron que si lo podíamos dejar aquí, bueno, yo les aconsejé que pudiera multiplicar por el conjugado, pero bueno, no he revisado los talleres aún, pero en cuanto lo revise, pues determinaré si consideramos pues también hasta aquí como una respuesta válida o si todos han trabajado hasta acá. Bueno, eso ya lo determinaremos según los talleres que se hayan entregado. Ok, entonces la solución para esto es esto. Nuevamente lo que hacemos es ir paso a paso, no nos enfrentamos de una a todo el problema, sino que vamos paso a paso, calculamos f de x más h, después f de x que ya lo teníamos y sobre h. Después acá lo único que hacemos es reemplazar y si hubiésemos terminado aquí, pues bueno, era simplemente reemplazar. Lo que hemos hecho en adicional es multiplicar por el conjugado para quitar esa h sola que teníamos en el denominador. Ok, esto es bastante importante, como lo digo, en temáticas posteriores esto va a ser totalmente necesario, por lo tanto pues aconsejo que se pueda manejar estos pasos que se hicieron de aquí en adelante. Ok, bueno, multiplicación por el conjugado, repito, esa es temática de matemáticas generales y lo que sustenta eso pues es la factorización de una diferencia de cuadrados. Segundo punto, para el segundo punto vamos a hacer la gráfica y determinar dominio y contradominio de una función. Ok, esas tres funciones que presentamos por ahí. Entonces lo que vamos a hacer para este segundo punto es realizar gráfica y encontrar dominio y codominio o contradominio o rango, como lo quieran llamar. ¿Okay? De unas funciones que miramos por aquí. Vamos a empezar entonces, como es natural, por la primera función, f de x igual a el valor absoluto de 3x menos 2, me parece que es, ¿sí? Ok, entonces para graficar, pues lo primero que vamos a hacer es tabular.
Ok, entonces vamos a tabular algunos valores para ver qué nos da pues con esto, con esta gráfica que tenemos por acá, para esta función que tenemos por acá. Vamos a ver qué gráfica nos resulta. Para ello vamos a tabular algunos valores. Entonces por aquí. No sé realmente cuántos vayamos a necesitar. Es un valor absoluto. Nosotros sabemos más o menos cómo se comporta ese valor absoluto. Ok, entonces vamos a hacer por acá x y por acá f de x. Ok, vamos a reemplazar algunos valores. En un principio algunos valores enteros. Menos 2. Cuando x es menos 2, f de x, vamos a ver qué valor toma. F de menos 2 es igual a 3 por menos 2, menos 2. Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar el menos 2 en la x. Lo que tenemos por aquí es 3 por menos 2, menos 6. Menos 2, por aquí, menos 6. La multiplicación, menos 2. Menos 6, menos 2, menos 8. Y como es un valor absoluto, pues entonces simplemente lo que vamos a escribir por aquí es 8. Entonces por aquí para menos 2 es igual a 8. Para menos 1 vamos a hacer el procedimiento similar. Entonces para menos 1 lo que vamos a hacer es f de menos 1 igual a 3 por menos 1 menos 2. Reemplazamos menos 1 en la x. Nuevamente el uso de los paréntesis es importante que utilicemos estos paréntesis para que hagamos una correcta multiplicación teniendo en cuenta los signos. 3 por menos 1 menos 3 menos 2. Esto es menos 5 y el valor absoluto de menos 5 pues es 5. Entonces para menos 1 lo que tenemos es 5. Vamos a ver qué nos da con el 0. Entonces siguiente, 0. Lo que voy a calcular es f de 0. Para ello voy a reemplazar el 0 en la x. Entonces 3 por 0 menos 2. Recordemos que 3x lo que significa es que x está multiplicando al 3. Por eso todos estos números los estamos multiplicando por 3. Aquí 3 por 0, todo número, todo término multiplicado por 0 nos da 0. Menos 2. 0 menos 2 igual a menos 2 y el valor absoluto de menos 2 es 2. Recordemos la definición de valor absoluto. El valor absoluto de un positivo es igual al mismo positivo. El valor absoluto de un negativo es quitarle ese menos, por así decirlo, y dejar este número, pero ya sin el menos, es decir, su inverso aditivo. Y pues el valor absoluto de 0 pues es el 0. Ok, entonces f de 0 es igual a 2. Entonces por acá lo que tenemos es que cuando x es 0, f de x toma el valor de 2. Vamos a ver qué nos da en un número que voy a escribir por acá. Después miraremos por qué escojo este número, 2 tercios. Cuando x es igual a 2 tercios, f de 2 tercios, 3 por 2 tercios, menos 2, esto es igual a 3 por 2 tercios, es una multiplicación de fracciones. 3 por 2 tercios, lo que hacemos es cancelar el 3 con este 3 de acá y lo que nos queda es 2. 2 menos 2 en valor absoluto, y esto es valor absoluto de 0, que ya habíamos dicho que era 0. Ok, entonces para 2 tercios es 0. Y es por eso que yo he colocado este 2 tercios. ¿Cómo podríamos determinar eso? Bueno, nosotros sabemos que el valor absoluto tiene como codominio, o que los valores que va a tomar en las imágenes del valor absoluto son los reales positivos y el 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos algo aquí, lo que nos va a dar siempre es un positivo o el 0. ¿Sí? El menor número que nos puede dar es el 0. Entonces lo que nosotros podemos averiguar es, bueno, ¿cuándo esto de aquí nos da 0? Entonces si hacemos esto, 3x menos 2 igual a 0, lo que hacemos es pasar el 2 acá a sumar. Lo que nos queda es 3x igual a 2. Y de aquí pasamos a dividir el 3 y lo que nos queda es x igual a 2 tercios. Ok, tenemos x igual a 2 tercios, así que nos interesa reemplazar 2 tercios, porque nosotros sabemos que en 2 tercios se va a hacer 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos un número que le siga a 2 tercios? Por ejemplo, un número ya entero, 1. Cuando nosotros reemplazamos 1, entonces aquí ya nos va a quedar un número positivo nuevamente. Aquí nos va a quedar f de 1 igual a 3 por 1 menos 2, todo en valor absoluto. 3 por 1, 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Y el valor absoluto de 1, 1. Así que para el valor x igual a 1, f de x va a ser igual a 1. Y miramos que ya nos volvió a dar positivos, ¿sí?
antes del 0 y después del 0 ya nos vuelven a dar positivos. En este punto es donde va a estar el mínimo entonces de esa función de valor absoluto. Ahora, ¿por qué hacemos esto y por qué sabemos que esto nos va a dar? Porque nosotros ya sabemos cómo se comporta la gráfica del valor absoluto. Si nosotros hacemos la gráfica del valor absoluto del que conocemos nosotros, entonces nosotros si aquí graficamos esta función que es el valor absoluto de x, nosotros sabemos que es una recta de esta forma, dos rectas de esta forma, ¿sí? Que forman una especie de V. Estas dos rectas, bueno, se encuentran aquí, es decir, esta recta que tiene pendiente negativa llega hasta el 0 y de aquí inicia otra vez un pendiente positivo. Ok, todas las funciones que sean, por ejemplo, valor absoluto de algo, pues bueno, van a dar resultados positivos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto lo que hace es darnos imágenes positivas. Ok, entonces nosotros sabemos cómo se comporta esa función, así que si nosotros nos piden graficar 3x menos 2, nosotros sabremos que pues, es más o menos de esa misma forma. Pero bueno, ¿en dónde va a estar ese encuentro de esas dos rectas para que formen esa especie de V? Bueno, en x igual a 2 tercios. Entonces vamos a ubicar ese punto. Por aquí vamos a ubicar el 1. Por aquí vamos a ubicar el 2. El menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y bueno, por aquí entonces vamos a ubicar ese punto que nosotros necesitamos, que es 2 tercios. Recordemos que si queremos ubicar el 2 tercios, lo que hacemos es dividir en tercios la unidad. Por aquí, 1, 2, tenemos 3 tercios, la unidad tiene 3 tercios, y nosotros para ubicar el 2 tercios, pues ubicamos aquí, ¿sí? Donde hay 2 tercios. Tomamos 2 tercios de esa unidad y por aquí tenemos donde se va a hacer 0 esa función que teníamos anteriormente. Ok, por acá ubicamos el 1, por acá el 2. Por aquí en 1, cuando x es igual a 1 nos va a dar 1, ¿sí? Es decir, por acá. Cuando x es igual a 0 nos va a dar 2, es decir, por acá. Cuando x es igual a menos 1 nos va a dar 5 y cuando x es igual a menos 2 nos va a dar 8. En esta parte pues no, por la escala que he tomado no me permite graficar más allá. Pero bueno, lo que nosotros sabemos es que aquí, que este menos 1 nos va a llevar por acá a 5, por allá arriba, y el menos 2 también nos va a llevar a un valor más allá arriba que es 8. Ok, pero las dos que miramos por acá, lo que se va a unir aquí en 2 tercios son rectas, así que no necesitamos tantos puntos para graficar, necesitamos únicamente estos 2 puntos y con estos 2 puntos podemos graficar. 2 puntos para esta recta, 2 puntos para esta recta, 3 en total. Entonces, ¿cómo nos queda la gráfica de esta recta? Bueno, de esta función, por aquí bajamos así, de esta forma, llegamos aquí. Y de aquí nuevamente en adelante, cuando x es igual a 2, no lo he escrito por aquí, pero cuando x es igual a 2 nos da 3 por 2, 6, menos 2, 4, es decir, también por acá arriba, va a pasar por acá. Y bueno, esta gráfica entonces se va a ir de esta forma, creciendo así. ¿Okay? Más o menos. Para quienes tabularon más puntos, de pronto tuvieron la oportunidad de graficar con más precisión los puntos de los que siguen en adelante. Pero todas las funciones, para graficar lo que nos dice es tabular. Si nosotros tabulamos estas funciones, lo que nosotros miramos en clase fue que tabulando pues teníamos algunos puntos y que como nosotros conocemos estas funciones, en este caso esta función la conocemos, pues entonces nosotros sabemos cómo nos va a dar más o menos esa gráfica. Ahora, con los puntos que ya hemos determinado, pues ya podemos dar una gráfica más precisa. Importante este punto, entonces, este punto de aquí. ¿Por qué? Porque este punto nos va a ayudar a determinar en dónde la función toma el 0, porque hasta ahí va a llegar la función. No va a pasar a un número negativo porque nosotros sabemos que es un valor absoluto. Ahora, su dominio, el dominio de esta función, pues bueno, ¿qué números podemos reemplazar en la función f de x? En x podemos reemplazar cualquier valor. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de este valor absoluto es una función lineal, así que no va a haber problema con cuál número reemplacemos. Cualquier número que nosotros reemplacemos nos va a dar una imagen en los reales. Dominio, todos los reales. Y el codominio de esta función, pues bueno, es un valor absoluto. Todas las imágenes van a ser positivas. Entonces, de 0 a más infinito. O los reales unidos al 0. Los reales positivos unidos al 0. Entonces, el dominio, todos los reales, porque lo que está dentro del valor absoluto
es una función lineal, así que nosotros podemos reemplazar cualquier valor en x, y el codominio, los reales positivos unidos el 0, o lo que es lo mismo, de 0 a más infinito con cerrado en 0, porque el 0 también lo toma cuando x es igual a 2/3. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el codominio, y por acá en el eje x tenemos el dominio de la función. Entonces, nuevamente es importante que nosotros conozcamos los dominios, las formas en que tiene las funciones básicas. Teníamos algunas funciones, pues en este caso que ya conocemos, que es el valor absoluto. Entonces es importante que la conozcamos, porque si la conocemos será más fácil, pues, graficar alguna función que sea parecida al valor absoluto de x. Es una función que se relaciona, pues, con la del valor absoluto de x. Es una función que vimos en clase, la función valor absoluto de x, así que teníamos más o menos la idea de que podía tomar esta forma. Lo único que nos faltaba determinar eran los puntos por los que pasaba dicha gráfica. Ok, entonces en adelante lo que nos sigue es otras dos funciones para graficar, determinar su dominio y contradominio. En la siguiente función lo que vamos a necesitar es la definición de la parte entera o del máximo entero, y en la siguiente es lo que hemos estudiado como funciones a trozos. Ok, entonces en el siguiente video miraremos la solución a los puntos que nos restan para este taller, o este primer taller que corresponde a funciones.